A todos mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio, que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Reciban una cordial bienvenida a esta devocional. En este momento, pues damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, la dicha de poder tener la vida y también la oportunidad, pues, de poder estudiar estas devocionales. Nos sentimos agradecidos con Dios, nos sentimos felices, contentos, alegres de que, pues, Dios en su misericordia y en su amor hasta este momento sea Él, ¿verdad?, quien bendice nuestra vida de grande manera. Dios siempre ha sido bueno y se lo agradecemos, ¿verdad?, de manera muy profunda. Con mucho agradecimiento damos gracias a Dios por lo bueno, misericordioso y grande que Él es a la vida de cada uno de nosotros. Y pues en este día, queridos hermanos y amigos, tenemos la oportunidad de poder, pues, seguir estudiando estas devocionales que la verdad han sido temas bastante interesantes y la verdad también nos han ayudado a aprender cosas muy importantes sobre la palabra de Dios. Así que vamos a estar estudiando entonces en esta ocasión. Queremos analizar y estudiar o entender lo que se nos va a impartir el día de ahora para la devocional de este día, pero queremos hacerlo primeramente dirigiéndonos a Dios para que sea Él quien prepare nuestros corazones. Queremos que Dios prepare nuestros corazones con reverencia, Dios prepare nuestros corazones también con interés por su santa palabra, para que así de esa manera entonces este momento pueda ser un momento especial, pueda ser un momento exclusivo para la gloria de Dios. Y eso es lo que pues yo deseo personalmente para mi vida y también deseo para cada uno de ustedes. Vamos a estar entonces, queridos hermanos y amigos, haciendo una oración para pedir la bendición de Dios. Y entonces quiero invitarles a que cierren sus ojos, puedan inclinar también sus rostros, donde sea que se encuentren, para poder elevarnos a Dios en oración y pedir su ayuda. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, amado Padre Jehová. Gracias, Padre, damos en este día, en esta ocasión, porque hasta este momento, Señor amado, tú has sido bueno, siempre has sido bueno, Señor, y siempre lo serás. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Y sobre todo, Señor amado, siempre damos gracias también porque en Cristo Jesús nos das la oportunidad, Padre Santo, de tener la vida eterna, el perdón también de nuestros pecados por medio de Cristo Jesús, Padre Santo. Muchas gracias. Y en este día, Señor amado, que tú nos prestas, que tú nos brindas, Señor, en tu misericordia, quiero, Padre eterno, suplicarte por tu amor, suplicar tu bendición, suplicar tu ayuda, Señor, que seas tú nuestro guía, para que podamos, Señor, en este momento entender la devocional que se estará leyendo, que se estará analizando, que sea de mucha bendición, Señor amado, para mi vida y también para la vida de las personas que escuchan por este medio. Donde sea, Padre Santo, que se encuentren, puedas bendecirles, ayudarles, Señor amado, y obrar en ellos, en sus corazones, también en el mío, para que sea un lugar, Señor, fértil y bueno, dispuesto y abierto para recibir tu santa verdad, ponerla en práctica, Señor, en la vida y compartirla también con las demás personas. Que todo, Señor, pueda ser de tu agrado, pueda ser de mucha bendición. Pues este momento, Señor, queremos dedicarlo exclusivamente, Señor, para tu gloria y para tu honra. Por favor, Señor, guíanos, ayúdanos. Tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en cada momento, de acuerdo a tu divina y santa y perfecta voluntad. Te ruego también perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor amado, a que pues nuestra vida pueda ser diferente, que nuestra vida pueda ser de tu agrado, Señor amado, y nosotros nos esforcemos en todo para poder, Señor, cumplir con tu voluntad. Gracias, Señor, nuevamente por todas tus bendiciones. Dirígenos, ayúdanos y guíanos para honra y gloria tuya. De acuerdo a tu voluntad, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, queridos hermanos y amigos, otra vez más les extiendo a cada uno de ustedes la bienvenida a este estudio de las devocionales La Fe por la cual vivo. Vamos a estar estudiando el día de ahora un tema que, pues en particular a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba analizando, estaba tratando de entenderlo con ayuda de Dios, y pues me gusta la verdad lo que se expresa acá. Tal vez no es algo tan complicado o algo tal vez que tal vez no entendamos o no conozcamos, pero la realidad es de que lo que se declara el día de ahora es algo muy importante y algo que cada uno de nosotros debería de considerar en la vida. El día de ahora el título que tenemos es El Evangelio en ambas dispensaciones. Esto para la fecha del 23 de marzo. Como introducción para nuestra devocional, se nos da la cita bíblica que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 17, que nos dice de la siguiente manera. Dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia a la verdad por Jesucristo
fue hecha. Podemos quizás empezar diciendo en esta ocasión de que lastimosamente, pues hoy en día, y tal vez ha sido por mucho tiempo, mucho, por ejemplo, de lo que hablamos del Antiguo Testamento, si habláramos del Antiguo Testamento o hablamos de la Biblia, en la Biblia, el Antiguo Testamento, hoy en día se menosprecia bastante, se menosprecia mucho. Y lastimosamente, pues, yo pienso y digo, una de las razones tal vez por qué yo veo que muchas personas hoy en día menosprecian o no dan el valor adecuado o real al Antiguo Testamento, por ejemplo, es porque ahí pues podemos encontrar, por ejemplo, la ley de Moisés, que le conocemos, o también se le conoce como la ley ceremonial, ¿verdad? La ley ceremonial. Entonces, por causa de esto, porque en el Antiguo Testamento se nos habla mucho sobre la ley de Moisés, la ley ceremonial, por causa de esto entonces muchas personas vienen y empiezan, podemos decirlo así, considero yo de esta manera, empiezan como que a menospreciar un poco lo que entonces dice el Antiguo Testamento. Y solamente por la idea de que como es la ley antigua, algo así, o porque es el pacto antiguo, porque es la ley ceremonial y porque hoy ya no hay que guardarla, por esto entonces se menosprecia lo que, bueno, casi todo el Antiguo Testamento, solamente porque ahí se encuentra la ley ceremonial. Y en cuanto a esto, pues no quiero adelantarme mucho, porque en cuanto a esto, es un poco de lo que estaremos hablando el día de ahora. Estaremos hablando prácticamente de esa actitud que personas pues demuestran hacia la palabra de Dios y en específico demuestran hacia el Antiguo Testamento. Pero ahora quiero iniciar compartiendo con ustedes una parte de la devocional que nos puede ayudar a analizar, bueno, muchas cosas importantes en cuanto a las Sagradas Escrituras en su totalidad y también al Antiguo Testamento. Y nos dice la devocional, la fe por la cual vivo, de la siguiente manera. Dice, el propósito de Dios es salvarnos del mismo pecado. El alma corrompida y deformada habrá de limpiarse y transformarse. Vean qué interesante. Ahora nos dice, por el Evangelio, las almas degradadas y en servidumbre a Satanás habrán de ser redimidas para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quizás, queridos hermanos y amigos, con lo poco que se ha leído en este momento de la devocional, podemos entender o podemos resaltar la importancia, por ejemplo, que tiene la obra del Evangelio o la importancia que tiene el propósito del Evangelio con la vida de cada uno de nosotros. Pues si hablamos de todo el Evangelio, y esto pues incluyendo toda la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Evangelio es como un medio o es como una manera que Dios ha provisto, Dios ha dado a la humanidad para que encuentre, digámoslo así, para que encuentre el camino o la instrucción para poder llegar a la vida eterna. La realidad es de que el Evangelio son esas indicaciones importantes y esenciales también, esenciales, para poder nosotros encontrar la vida eterna. Ahora entonces, pensemos por ejemplo también lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, nos puede ayudar a entender realmente la importancia del propósito de la obra del Evangelio. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo, dice el Evangelio, porque el Evangelio es poder, dice, de Dios para salvación a todo aquel que cree. Realmente entonces, conocer el Evangelio, conocer todo lo que el Evangelio nos da a entender y creerlo, confiar en lo que nos dice el Evangelio, toda la palabra de Dios, es poder, dice, de Dios para salvación a todo aquel que quiera hacerlo así, a todo aquel que quiere creerlo. Entonces, si realmente, pues, por medio del Evangelio encontramos la salvación, qué tan importante entonces es el Evangelio para nuestra vida. Podemos decir, es muy importante para la vida de nosotros. Pero entonces, pasa algo, queridos hermanos y amigos, y es que la mayoría, pues, de este mundo
En cuanto, si hablamos del Evangelio, si hablamos de las Escrituras, la mayoría de este mundo aceptan y reconocen pues que es muy importante que, pues, digamos así, aceptar el Evangelio de la vida. Es muy importante, porque en verdad sí lo es muy importante como lo estábamos viendo ahorita, pero por una razón, pues muchos de ellos entonces parece que descartan por completo, a veces algunas personas descartan por completo lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Lastimosamente eso es lo que pasa. La mayoría del mundo, y esto es la realidad, la mayoría del mundo descarta las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y entonces para ellos el Evangelio, podemos decirlo así, para ellos el Evangelio solamente es el Nuevo Testamento. Para ellos, ¿verdad? Por sus propias palabras expresan que solo el Nuevo Testamento tiene importancia, solo el Nuevo Testamento vale, solo el Nuevo Testamento nos puede ayudar. Eso es lo que dan a entender con la manera que se expresa, por desgracia. Pero ahora, quiero que sigamos analizando siempre esta misma situación. Podemos verla aquí, por ejemplo, reflejada en lo que nos dice la devocional de la fe por la cual vivo. Algo más que nos sigue diciendo. Dice de la siguiente manera. Dice, muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Entonces, si se dan cuenta, queridos hermanos, dice que son muchos de los que dicen o pretenden, dice, creer y enseñar el Evangelio, caen en ese error similar, que es lo que estamos hablando ahorita. Dice, ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de los cuales, dice, Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Esto, por ejemplo, es una referencia a lo que encontramos en San Juan 5:39, cuando Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y nos sigue diciendo la devocional, al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente dice, rechazan el Nuevo, pues ambas o ambos son partes de un todo inseparable. Hoy entonces, hermanos, hoy en día podemos entender, podemos ver que hoy en día se ha cometido un error con las Santas Escrituras, o las Sagradas Escrituras. Cristo dijo, escudriñenla, ¿verdad? Conózcanla, en otras palabras, estudien, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Pero el mundo está cometiendo un error, y no estoy hablando sobre el mundo, tal vez el mundo incrédulo, no. En realidad estoy hablando sobre el mundo cristiano, pongámoslo así. La cristiandad sobre toda la tierra está cometiendo un grave error, la mayoría. ¿Cuál es este error al que pues estoy refiriéndome yo? Es como nos dice, por ejemplo, la devocional, que ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es lo que está pasando. Entonces, la mayoría de la humanidad, de la cristiandad, está poniendo por un lado las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús, hermanos, dijo algo muy importante, bastante importante y clave que deberíamos nosotros analizar y poner mucha atención a lo que él dijo sobre las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo que ellas son las que dan testimonio de él. Pensemos entonces, qué interesante lo que Jesús decía. Qué importante lo que Jesús decía. Y él no hablaba sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ni siquiera estaba escrito cuando él dijo esas palabras. Cuando Cristo entonces dijo, las escrituras son las que dan testimonio de mí, Cristo se refería al Antiguo Testamento. Pensemos entonces, queridos hermanos y amigos, en otras palabras, podemos decir o podemos considerar que el Señor Jesús decía que el Antiguo Testamento también nos habla y nos declara sobre Él. O en otras palabras, el Antiguo Testamento también nos puede ayudar, queridos hermanos y amigos, también nos puede ayudar a conocer a nuestro Señor Jesucristo más. Es cierto, en el Nuevo Testamento encontramos sus milagros, encontramos todas las obras que Él hizo, sus enseñanzas, parábolas, diferentes, ¿verdad? Cosas que nosotros encontramos para poder conocer más de Jesús. Pero la realidad es de que también en el Antiguo Testamento podemos nosotros encontrar a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta entonces es, para nosotros, el día de ahora, ¿solo el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento es importante y válido y el Antiguo Testamento no lo es? ¿Será que esta en verdad es la situación que se está dando?
¿Será que solo el Antiguo Testamento es importante y válido, pero el Antiguo Testamento no lo es? ¿Será que esta es la situación? Pues yo, queridos hermanos y amigos, considero que esto no es así. Por lo que nosotros leemos, por ejemplo, vemos el día de ahora, claro, cosas breves, pero entendemos bastante claro de que no es así. Realmente todo es importante. Encontramos, queridos hermanos, que en la devocional nos dice, pues ambos dice, ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, refiriéndose a esos dos, Antiguo y Nuevo Testamento, ambos son partes de un todo inseparable. El Evangelio, las Sagradas Escrituras, podemos considerarlo así, es construido o constituido por Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora entonces, mi pregunta es, una pregunta y es, realmente yo encuentro, por ejemplo, Jesús decía, el Antiguo Testamento dice, dan testimonio de él. Entonces mi pregunta es, ¿realmente encuentro que el Antiguo Testamento me hable sobre el Señor Jesús? ¿O hay algo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que me indique algo sobre Jesús, que me esté hablando sobre Jesús? Veamos, por ejemplo, lo que nos dice la devocional para el día de ahora para poder tratar de analizar esta situación. Vamos a tratar de analizarlo un poco. Nos dice la devocional, la fe por la cual vivo, dice, el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó, dice, a Moisés los preceptos de la ley ritual, que es la ley también conocida como la ley ceremonial o la ley de Moisés, y es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Si hacemos una pausa por acá, encontramos entonces de manera directa y verdad que el mismo dice que entregó a Moisés la ley ritual o la ley ceremonial, también es el mismo que en el sermón del monte había dado todas esas enseñanzas, todas esas bienaventuranzas, por ejemplo, y las demás enseñanzas que había enseñado ese día. El maestro, nos sigue diciendo la devocional, el maestro es el mismo en las dos dispensaciones. ¿Cuáles dos dispensaciones? Pues las dos dispensaciones de las cuales hablamos el día de ahora, aclaro, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Cristo era, era el mismo en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. Y esto es verdad. El gobierno, los mandatos, los propósitos de Dios, pues nunca han cambiado. Siguen siendo los mismos hasta el día de ahora. Dice, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza, nos dice, ni sombra de variación. Dándonos a entender entonces, queridos hermanos y amigos, que Dios no cambia, Dios no muda, ¿verdad? No es variable, que ahora va a ser, por ejemplo, una cosa, mañana será otra cosa, ¿verdad? O que ahorita una cosa y al tiempo otra cosa, como por ejemplo que del Antiguo Testamento cambiaron las cosas, cambiaron las situaciones, no. Dios siempre ha sido el mismo. Por lo tal, podemos entonces considerar que el Antiguo Testamento sí es importante. Y realmente en el Antiguo Testamento era también Cristo obrando para poder traer el Evangelio tal vez de una manera diferente antes a la humanidad. Y luego, él mismo en persona, en carne propia, vino a enseñar también a la humanidad el Evangelio o la voluntad de Dios al ser humano para que el ser humano entonces pueda cumplirla y así poder ser salvo. Pero la realidad de todas las cosas, de lo que vemos en este día, es de que realmente no solo el Nuevo Testamento es importante. Es muy importante, sí, no vamos a decir que no, es muy importante. Y ahí encontramos muchas historias maravillosas, relatos maravillosos y muy apreciables, la verdad, sobre Cristo. Pero también el Antiguo Testamento es muy importante y nos ayuda también a conocer al Señor Jesucristo, a conocer también más su carácter. Algo que pues para todo cristiano debería ser algo muy importante y algo muy necesario también para nuestra vida, que es conocer al Señor Jesús. Así que, queridos hermanos y amigos, entendamos entonces, con la ayuda de Dios, tratemos de también reconocer que no solo el Nuevo Testamento es importante, también el Antiguo Testamento es importante, pues estas dos dispensaciones, dice, ambas dispensaciones constituyen un solo, constituyen a todo el Evangelio. Así que Dios puede ayudarnos para que nosotros demos el pues necesario valor
el correcto valor que debería de tener también el Antiguo Testamento para cada una de nuestras vidas como Santas Escrituras. Amén. Muy bien, queridos hermanos, quiero invitarles otra vez más a que podamos dirigirnos a Dios en oración para que Él pueda ayudarnos siempre, pueda bendecirnos, ya que hemos meditado en su palabra, que nos ayude también pues a poder poner en práctica lo que cada vez aprendemos. Podemos dirigirnos a Dios en oración. Les invito, si así lo desean, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y podamos nosotros en reverencia dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Amado Señor, que estás en los cielos, nuevamente, Padre eterno, nos presentamos ante ti en oración, agradeciéndote, Padre, otra vez más, por las bendiciones que tú nos derramas, Señor, hasta este momento. Gracias, Señor, de especial manera, por la oportunidad que nos das de poder meditar, Señor, en esta devocional, muy interesante. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros como cristianos verdaderamente valorar y apreciar, Padre Santo, toda tu palabra. Podamos valorar y apreciar tanto como el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento, Señor amado, que podamos apreciar toda tu santa verdad y que, sobre todo, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos nosotros lograr reconocer en cada una, Señor, de las enseñanzas que encontramos en tu palabra, que podamos nosotros reconocer y, Señor, ver a nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos, Padre, cada uno de nosotros la dicha y la oportunidad de conocer al Señor Jesús por medio de tu santa palabra. Y así, Señor, conociéndole, podemos nosotros también ser dirigidos a algún día poder tener, Señor amado, la vida eterna. Bendícenos, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Dirígenos en cada momento. Padre, te ruego que en tu misericordia nos prestes, Señor, juntamente con la vida, también la fuerza, la salud, la iniciativa, la voluntad y la sabiduría, Señor, para vivir cada día de acuerdo a tu divina y santa voluntad, Señor amado. Por favor, Señor, dirígenos, guíanos, ayúdanos, Señor amado, sobre todo a siempre hacer tu divina y santa voluntad de todo corazón. Y a estas personas, Señor, que se conectan, Padre Santo, por este medio, que puedas bendecirles donde quiera que se encuentren. Tú conoces, Señor, sus condiciones. Si tal vez padecen algún mal, ruego, Padre, que con tus ojos de amor puedas fijar, Señor, tu vista en ellos, también en mí, y ayudarnos, Señor, de acuerdo a tu divina y perfecta voluntad, que confiamos que siempre será, Señor, lo mejor. Gracias nuevamente por tus bendiciones, Padre. Puedes bendecirnos, ayudarnos, tener misericordia de nuestras vidas. Y también, por favor, Padre, perdona nuestros pecados. Te los ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, otra vez más, pues, ¿verdad? Sean cada uno de ustedes bendecidos en el nombre del Señor, que Dios pueda ayudarles, dirigirles, ayudarles en sus vidas, de acuerdo a su divina y perfecta voluntad. Quiero, pues, despedirme de cada uno de ustedes, agradecido con Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Y también, si así lo desean, están invitados para el día de mañana poder seguir compartiendo de las devocionales La Fe por la cual vivo. Que el Señor pueda bendecirles.